te quiero hablar esta mañana acerca de esa palabra de fe. Y esa palabra de fe es aquella fe que realmente mueve montañas. Nosotros no necesitamos fe para hechos consumados. Y últimamente, bueno, pues he estado viviendo y siendo testigo de situaciones que se han presentado en varias familias y Dios me ha como incomodado en esto, en la manera como estamos nosotros poniendo nuestra fe y en qué estamos poniendo nuestra fe. Y muchas veces, bueno, pues cuando vienen situaciones adversas, complicadas, que nos llevan a extremos, ¿verdad? Extremos donde nos hacen voltear a Dios, que eso no nos debería nada más de hacer voltear a Dios, pero en muchos casos así es, donde vienen familias desesperadas y hacen un clamor y dicen, necesito ayuda. Y en ese momento comienzan a voltear al cielo, a pedirle a Dios ayuda, pero comienzan a orar y nosotros como creyentes simplemente a veces no sabemos que la oración tiene que traer un resultado. Una oración sin resultado es religión. Te lo vuelvo a decir, oración sin resultado es religión. Nosotros tenemos realmente que poner toda nuestra fe en lo que estamos orando. Y esta mañana yo quiero mostrarte cuáles son las características de esta fe que describe aquí Jesucristo en Mateo 17:20. Él habla fuertemente a sus discípulos y en esto fíjate lo que les dice de manera que reclama Jesús acerca de su fe y les dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús, y les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, que es el tamaño como de una hormiguita, ¿verdad? Dice que podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Y después fíjate lo que dice, y nada sería imposible. Repite conmigo esta mañana, nada me sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay situaciones complicadas? Y yo veo que empezamos a orar, empezamos a clamar, empezamos a declarar y ahí estamos y a veces hasta ayunamos y nos va bien y ahí estamos peleando esa batalla y no sucede nada. ¿Por qué? Porque lo estamos todavía haciendo de una manera religiosa. Y yo tengo que entender qué es lo que sucede en este proceso de fe, pero desde nuestro génesis, de la manera como fuimos hechos. Y yo quiero recordarte que antes de ser seres carnales, somos seres espirituales. Dios creó primero nuestro espíritu. Y si tú me preguntas dónde viene eso, viene en Jeremías 1:5. Fíjate esto que le dice Dios a Jeremías. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta a las naciones. Y esto nos lo reitera la Escritura. Antes de haber sido concebidos en carne, nosotros fuimos creados en espíritu. Y hay veces que vivimos situaciones donde gente que muere muy joven, incluso gente ya prácticamente bebés a punto de nacer, y nosotros estamos pasando situaciones complicadas y vienen efectos tal vez a consecuencia de un aborto, a consecuencia de una situación donde se ponía en riesgo la vida de la mamá o del niño, o incluso simplemente sucedió, o niños que pues se enferman muy de pequeños o finalmente, bueno, pues son llamados a la presencia de Dios. Pero yo lo que te quiero decir esta mañana, no te fijes nunca en el envoltorio. Fíjate en cómo nuestra esencia es espiritual. Somos de Dios y vamos a Dios.
Y lo que tenemos aquí en esta vida, nos dice también la Escritura que todo va a pasar. Esto que vemos hoy, lo que estás viendo frente de ti, tu televisor, tu teléfono, el hecho de que nos veamos los unos a los otros, todos vamos a pasar, vamos a ser polvo. Y hay veces que nos afligimos por ese polvo, cuando realmente nos debemos de gozar en la esencia de quién somos y lo que podemos hacer mientras Dios nos dé la oportunidad de estar vivos. Por eso dice aquí Jeremías: y te nombré profeta a las naciones. Pero antes dice: te aparté. Tú ya estás apartado por Dios. Si tú estás viendo hoy esta transmisión, si estás aquí esta mañana, yo te digo, ya Dios puso los ojos en ti. Eres oveja de su prado. Tienes todo lo que necesitas para ser más que victorioso. Y eso no lo podemos desechar en un tiempo de aflicción, en un tiempo donde tal vez vengan situaciones complicadas, donde estamos pasando a lo mejor una situación económica, una situación legal, una situación con alguna familiar, matrimonial. Eso es irrelevante. Déjame decirte esta mañana que si tú pones tus ojos primeramente en el diseño original de Cristo para tu vida, todas esas circunstancias van a pasar a un segundo término. Y por eso Cristo reprendió a sus discípulos. Porque la fe nos permite, es el portal, es el puente que nos permite pasar de un mundo natural, un mundo caído, ¿verdad?, a un mundo donde se mueve el reino de Dios. Y el reino de Dios es gozo, es paz y justicia. Y hoy tenemos que ver en qué reino estamos viviendo. Claro, hay veces que vienen enfermedades, vienen tiempos de prueba. Pero ¿para qué son esos tiempos de prueba? Nosotros tenemos que ver que nuestra fe va a crecer a medida que nuestro corazón es guiado por el Espíritu Santo. Porque eres un ser espiritual, no por las emociones que son como electrogramas, donde prácticamente lo que vemos es la onda va para arriba, estoy de buenas. Viene una mala noticia, ahí voy para el valle de sombra. Así no puede estar operando nuestra vida de un creyente. Te lo creo sin conocer a Cristo, pero Cristo vino a darnos una estabilidad a través de nuestra fe. Nosotros no podemos tener montañas rusas. Y fíjate bien esto, o sea, es increíble, porque muchas veces tiene más importancia la circunstancia de lo que realmente es Cristo en nosotros. Porque hay veces que literalmente hacemos a un lado al pacto. Haces a un lado la sangre de Cristo que nos da valor y nos da esperanza para poder sobrellevar cualquier situación y poderla vencer, que realmente lo que estás recibiendo. Y hay veces que ponemos más fe en el reporte médico que nos puede entregar un doctor que en Cristo. Y a mí eso realmente yo no lo entiendo. Yo ya pasé por eso y no quiero volver a pasar por eso. Y no que haya tenido un reporte trágico, ¿verdad? Sino en realidad yo lo que te digo hoy es en dónde está puesta nuestra fe. El apóstol Pablo, fíjate lo que dice aquí, esto me encanta. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, él ya está en prisión, pero él dice algo muy importante, dice: porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y esta mañana yo te hago esa pregunta: ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En una vacuna? ¿Estás poniendo tu confianza en que tu jefe te va a dar un aumento? ¿Estás poniendo tu confianza en tu cuenta de banco? ¿Estás poniendo tu confianza en que ahorita nos vamos a ir de vacaciones y todo está bien? Todo eso va a pasar. Y si Dios te eligió, escúchame bien esta mañana, o estás en una prueba, o estás terminando una, o vas a entrar a otra. Pero lo más maravilloso de esto es cómo afrontamos las pruebas. Porque nuestra fe nos permite ser un rompehielos.
y poder cruzar ante cualquier adversidad sabiendo que Cristo ya nos dio la victoria. Cuando el ser humano, cuando nosotros enfrentamos un problema, siempre lo vemos desde el punto A, desde el problema en sí y la circunstancia. Dios lo ve desde el C, desde el nuevo pacto, desde el consumado es, de lo que ya Cristo venció. Y yo te hago esta pregunta esta mañana: ¿a Cristo le faltó vencer algo en la cruz? Es ridículo. Y si Cristo está en mí, ¿quién puede estar en contra mía? ¿Me entienden? Cuando mi manera de pensar, entonces, es mi confianza realmente, como dice Pablo, está puesta en Cristo y mi fe está puesta ahí, entonces yo sé que cualquier circunstancia va a obrar para bien en mi vida. Y no importa hoy lo que estés viviendo, porque puede haber que en estas circunstancias pasen tiempos complicados. Después de que a lo mejor obtuviste una palabra profética donde te haya dicho que todo iba a estar bien y que tú ibas a tener a lo mejor el mejor matrimonio, el mejor negocio, los mejores hijos, que te iba muy bien en esta vida, y de repente volteas a ver y tú dices: híjole, nada más falta que llegue aquí un perro, ¿verdad? Porque hay días así. Pero nosotros tenemos que ver las cosas de manera diferente. Fíjate esta historia donde David un día es llamado desde donde él estaba cuidando las ovejas en una pradera, y él era un elegido. Dios ya había puesto sus ojos en él. Dios ya sabía que iba a ser el rey de Israel. Pero David, ¿qué vivía? Vivía en un prado cuidando ovejas. Y así es como a veces puede ser nuestra vida, común y corriente, haciendo lo que cotidianamente hacemos. Pero un día, ¿qué sucedió? Dios dijo: es tiempo. Y llegó Samuel y ungió a David, lo ungió rey. Pero ¿qué sucedió? David, desde ese momento, pasaron casi 13 años, escúchame bien, 13 años para que él fuera rey. Y en ese tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Pues tuvo que vencer gigantes, tuvo que pelear con Saúl, en el buen sentido, porque más bien huyó, ni siquiera pudo pelear con él. Él reconocía que el rey Saúl era rey de Israel, y él bien dijo también: líbreme, mi Dios, de hacerle daño a su ungido. Y hay veces que nosotros hablamos también de pastores y autoridades espirituales en ese sentido. Y yo te digo esta mañana, porque también eso a veces nos sucede, donde de repente llegan gentes con nosotros y nos hablan mal del pastor anterior. Oye, yo no quiero tener una oveja así, discúlpame. Yo no. Si él no pudo honrar, o esta persona no pudo honrar a su pastor anterior, yo tampoco lo quisiera que disculpen, ¿verdad? Porque todo eso cada autoridad ha sido puesta por Dios. Y líbrenos el Señor de hablar mal de cualquier autoridad, sino lo que nos dice es: oremos por ella, porque entonces esta persona sí puede tener un encuentro con Dios y su vida puede ser cambiada. Así como Pablo, que era un matacristianos cuando era Saulo, y de repente es tocado, tiene un encuentro con Dios, y llega Ananías y ora por él, y es lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios de ver esas transformaciones, en a veces ver personas que nos adelantamos a poner un juicio cuando realmente pueden ser instrumentos útiles, tan útiles como lo fue Pablo? Imagínate esa parte. Pero aquí lo importante es esto: David entonces es ungido como rey. Pero ¿qué sucede? Anterior a él había otro rey. Ustedes saben quién es: Saúl. Para Saúl fue muy fácil. Saúl fue ungido rey en un día, pero hay una cosa que Saúl no tuvo oportunidad de hacer: no tuvo pruebas, no tuvo oportunidad de alinear su corazón conforme al corazón de Dios. De repente
él se vio a sí mismo ya como un rey empoderado, como un rey glorioso. Soy el rey de Israel, y comenzó a tomar malas decisiones, porque es lo que sucede cuando nosotros no hemos pasado pruebas que nos hayan cambiado nuestro corazón. A veces queremos lo instantáneo, a veces queremos que a la primera de cambio hagamos una oración y nuestro entorno cambie, pero estamos en medio de una prueba, y esa prueba lo primero que nos va a enseñar es qué hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con lo que está dentro de mi corazón? La manera como yo pienso. ¿Estoy preparado realmente para la bendición que va a venir después de la prueba? Y esto fue lo que sucedió al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Dios lo prueba, y ¿qué vio en sus corazones? Nos hubiéramos regresado a Egipto. Y Dios dice, pues dense otra vueltita en el desierto, y otra vueltita más. Y se seguían quejando, y se seguían quejando. Dice la palabra de Dios que toda esa generación nunca pudo transformar su mente. Nunca pudo ver las cosas de manera diferente. Y yo espero que eso no sea como un promedio, porque solo 2 de 2 millones, imagínate, el 0.00001% tuvieron la capacidad de poder ver las cosas diferentes. Y a veces así es en nuestra vida. Tenemos más fe, más confianza en lo que nos dice un abogado, lo que nos dice el médico, lo que nos dice mi socio, un banquero, y ponemos esperanza en eso. Pero si la noticia es mala y el reporte es malo, en ese momento, ¿qué sucede? Oiga, pues acabamos de hacer ya todo el estudio y fíjese que usted tiene una enfermedad terminal. No creemos que pueda pasar más de 6 meses. Y en ese momento, me asocio con el reporte del doctor. Y toda mi fe y todas esas alabanzas de en ti estoy firme, Dios es conmigo, Jesús es mi campeón, todo eso de repente pasa a segundo término. ¿Dónde está el que cantaba? De repente se fue. ¿Por qué? Porque ¿dónde está puesta mi confianza? Él es el único que puede cambiar todo lamento en baile. Ríos de agua viva corren desde mi interior. Y yo tengo que estar alineado con lo que dice su palabra. ¿Dónde está hoy puesta nuestra confianza? Esa es la pregunta. Y si tu confianza está puesta en que, mira, ya estoy contando los meses, porque ya en junio me toca vacunarme, ¿verdad? Y ahí está puesta mi confianza. Yo te digo entonces que ¿dónde está otra vez nuestra fe? Nuestra fe, hay 2 clases de fe. La fe de Tomás, que necesita ver, la fe que necesita palpar y es lo que el mundo le va a ofrecer, o realmente esa fe que tuvo Pedro para poderse bajar de la barca y al menos dar unos cuantos pasos. Pero esa fe lo sostuvo, yo no sé cuántos metros, pero esa fe lo sostuvo mientras él creyó. Y ese es el tiempo que hoy estamos viviendo. Hoy es bien sabido que van a suceder más cosas que nos van a llevar incluso a vivir situaciones y circunstancias que nunca hemos vivido, así como esta pandemia que fue una pequeña prueba. ¿Cómo reaccionamos ante todo esto? ¿Cuál fue la manera en cómo es mi conversación? ¿Cómo cambiaron mis hábitos? ¿Cómo fue trastornada, impactada en mi vida? Y claro, hubo cosas muy positivas, muy buenas. Hubo realmente se volvieron a estrechar los lazos de familia. Creo que eso es muy bueno, ¿verdad? Pero también hubo pérdidas, también hubo situaciones complicadas. Todos conocemos algún familiar, algún amigo que probablemente hoy ya no esté con nosotros, pero eso no puede producir mayor aflicción en ti que el saber que Cristo te apartó para cumplir un propósito, y ese propósito es mucho mayor que la prueba que hoy estás pasando. Y esa prueba que el mismo rey David vivió, pues esa prueba fue lo que lo llevó a formar un carácter, y que después Dios dijera, este es un hombre conforme a mi corazón.
13 años formándolo. ¡Wow! Y nosotros nos quejamos a lo mejor en una semana que Dios no responde o estamos pasando tiempos complicados. Yo te digo que todo está en la manera como nosotros enfrentemos las pruebas. Hay una palabra muy hermosa que viene en Jeremías 12:5 y lo voy a leer en esta versión que es Reina Valera 60. Dice, si corriste con los de a pie, ¿verdad? Y te cansaron, si corriste con los de a pie y te cansaron, ay, es que va muy rápido, oye, pero van a pie, ya me cansé, ay, es que esta prueba está bien difícil, pero es una pruebita. Y después dice esta pregunta, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¡Wow! Porque Dios siempre nos quiere llevar a más. Es igual que un buen padre. Un buen padre es, a ver, hijo, qué bueno que ya estás aquí en kindergarten, ahora vamos por la primaria y te voy a inscribir en la mejor escuela y después vamos por la universidad y vas a estar en la mejor universidad porque quiero que estés en el mejor puesto. Y el hijo llega, ay papá, pues es que aquí en kindergarten, qué flojera esto de... Imagínate que el hijo en kinder te diga, ya no quiero ir a la escuela, ya, se acabó. Y que hay muchos niños así cuando es su primera vez, pero ya cuando prácticamente está en universidad y te dicen lo mismo, ya hay algo mal, ¿verdad? Hay algo que ya no está bien. Porque tú quieres siempre, igual que Dios, queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que siempre contiendan con lo mejor, ¿verdad? Y cuando tú eres persistente, entonces Dios de repente dice, mira, este ya caminó y lo hizo muy bien. Y ahora este está corriendo y lo está haciendo muy bien. Ahora va contra los de a caballo. ¡Wow! Ese es mi hijo. ¿Y cómo sucede esto? A través de las pruebas. A través de las circunstancias que hoy tú estás viviendo. Y dice aquí Jesús, dice que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, podríamos decirle a la montaña. Y esta mañana yo te digo, mi montaña es diferente a tu montaña. A lo mejor tú estás viendo el Everest, a lo mejor yo estoy viendo un montículo, pero de repente ese montículo puede crecer y puedo yo ver un Everest y voy a decir, wow, esta sí está grande, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios me ha estado preparando, igual que un buen alpinista, ¿no? Los alpinistas normalmente suben 4 o 5 montañas de menor escala de altura que el Everest antes de ir al Everest. Hacen prácticas. No es que Dios te ponga el Everest así, híjole, me puso al Everest. No, igual que David. David fue probado y él mismo lo dijo, primero cuidando ovejas, lo más básico. Después, ¿qué? Se le acercaron leones, osos y los venció. Su fe estaba fuerte cuando él tuvo que enfrentar a Goliat. Después de un oso, pues qué, un gigante de 3 metros ya es cualquier cosa. Después de un león, pues un gigante de 3 metros, ese con una piedrita me lo echo, ¿verdad? Pero ya estaba preparado. Él ya veía cómo ese gigante estaba muerto y él mismo profetizó sobre ese gigante y dijo, ¿sabes qué? Tú has venido a mí con espada y con lanza, pero yo he venido en el nombre de Dios, el nombre de Jehová, que es el que comanda los escuadrones vivientes. Y entonces voy a cortar tu cabeza, te voy a derrotar y después voy a cortar tu cabeza y se la voy a dar a las aves. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque su fe estaba fuerte. Y esta mañana, ¿hasta dónde llega nuestra fe? Si tu fe es muy pequeña y está puesta en lo que este mundo te ofrece, entonces Dios te va a seguir probando y probando para que tú cruces umbrales donde realmente veas que Dios puede hacer grandes cosas por ti y a través de ti cuando empleas esa fe que es la que mueve montañas, ¿sí? Nosotros tenemos que estar conscientes de todo esto. Y hay un principio muy interesante que viene aquí en Marcos 11:24 y vuelve a hablar Jesús y dice esto: les digo a ustedes, les digo,
ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Si crees que la has recibido, será tuya. Dice que cualquier cosa, no dice algunas cosas, cualquier cosa. ¿Cuál es tu anhelo hoy? ¿Qué es lo que estás pidiéndole hoy a Dios? Y cuando dice que cuando tú ores y creas que ya es tuya, es tuya. Yo no sé, pero si tú tienes un automóvil, ¿verdad? Y lo dejas en el garage de tu casa, no estás toda la noche orando y en vela para que el automóvil aparezca al día siguiente en el mismo lugar. Te duermes tranquilo porque sabes que tienes una posesión lugar sobre ese activo que está en el garage de tu casa y que ahí va a amanecer. No estás ayunando, no estás haciendo cosas donde digas, híjole, Señor, no me lo vais a quitar, por favor. Es que, ¿qué pasa? Y entonces, si lo voy a perder. Y no, es incongruente. Y aquí dice Jesús exactamente lo mismo. Lo que nos dice es, si crees que la has recibido, es que ya está, es tuya, es tuya, es tuya. Y hoy, discúlpenme, pero cuando esto no lo creemos, por eso yo les decía al inicio, es por eso que vienen esas oraciones repetitivas y estamos orando por lo mismo, 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 hasta que se vuelve una religión. Porque muchas veces dicen, no, pues es que yo sí, pues antes cuando estaba en la iglesia tradicional me enseñaron en rezar tantos Padres Nuestros, tantos de estas oraciones, tantas de estas, y entonces eso es una religión. Pero ¿en qué cambio tiene si comienzas a tomar un versículo y comienzas a declarar lo mismo y comienzas a decirlo todos los días lo mismo? Se vuelve en una religión también. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, tú estás enseñando a tu corazón en quién poner la confianza. Y cuando sabes en quién está puesta tu confianza, es decir, una vez y ya, esto lo recibo, es mío, se acabó. ¿Y sabes qué haces? Te volteas y sigues tu camino porque sabes que ya es tuyo. Es una transacción consumada. Está basada en una promesa de parte de Dios, donde hay un título legal espiritual, porque de lo espiritual siempre se incuba lo material, siempre. Siempre. Por eso les digo yo, si no conocemos ese principio de que antes éramos seres espirituales y hoy lo seguimos siendo, pero primero fue lo espiritual antes que lo material, antes que lo carnal. Y si yo logro pensar así, guiar mi vida así, yo te digo, nunca vas a tener tristeza que te lleve a una aflicción constante. Yo no creo que la vida del creyente tenga que estar guiada por la aflicción y por el tiempo donde nosotros realmente nos volvemos víctimas espirituales de todo lo que está sucediendo. Yo no lo creo así. Tampoco creo que este es un tiempo donde Dios nos ha encajonado a desarrollar nuevos hábitos. Al contrario, nos ha dado una nueva oportunidad para poder ser luz. Y yo les decía hace 8 días que es tan importante la sal de la que Jesús habla. Dice, ustedes son sal de este mundo. La sal no se puede guardar en un salero. Nosotros a veces las iglesias queremos como, no, todo aquí es donde es un ambiente controlado, ¿verdad? Y nos convertimos en saleros. Yo con los hermanitos, y aquí sí todo pasa. Cuando realmente la sal tiene que salir del salero para preservar y llevar vida y vida abundante. Pero si no puedo ni siquiera orar por mí, si no puedo creer que puedo hacer una oración de sanidad por alguien, ¿cómo contenderé con los de a caballo? Y es increíble, pero eso es lo que hacemos estos sábados en ESEA. Tratamos de que todos los que están llevando ESEA cambien esa manera de pensar. Y a mí este sábado, por ejemplo, me dio mucho gusto. Tuvimos un pastor de Brasil y nos dio una clase, estuvo muy bonita. Pero ¿saben qué fue lo mejor que sucedió?
fue que al final yo les dije, Dios me puso, diles que profeticen sobre el pastor. Y ahí sí, órale, ponte a profetizarle a un pastor, ¿verdad? Y aparte güerito y era así grandote y toda la cosa. Y poco a poco comenzaron a hacerlo. ¿Y qué comenzó a suceder? Dios respaldó la palabra profética. Y él comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y él terminó diciendo, wow, es que nunca había yo recibido tanto. Yo pensé que les iba a dar una clase y mira, ¿quién fue el más bendecido? ¿Por qué? Porque se atrevieron, porque confiaron, porque usaron su fe. Salieron del salero. Y hoy yo te quiero preguntar, ¿cómo estamos en esas partes? ¿Cómo estamos? ¿Realmente sí tengo esa fe, por lo menos de ese grano de mostaza? ¿O digo que tengo la fe, pero ni siquiera la he utilizado para poder hacer grandes cosas en mi vida? Y ver lo que Dios puede hacer cuando realmente yo estoy dispuesto a pedir y a recibir. Porque dice que si pides, recibes. Y si recibes, ¿qué? Ya es tuyo. No le vas a decir, ¿y la Cheyenne, pa? No, ya es tuyo. Ya es tuya. Esto fue hecho de lo que no se veía. Y hoy estamos aquí. Ya cumplimos más de 2 años en este lugar. ¿Por qué? Porque pusimos un granito de semilla de mostaza. Porque pudimos haber dicho, no, es que ve este lugar y cuánto van a pedir por él y qué grande y qué esto y qué el otro y mira en esa zona y cómo así y no tenemos el dinero si apenas juntamos el 30% de lo que piden. Pero pusimos esa semillita de fe y eso cambió todo. ¿Y cuántos testimonios hay así? Yo me acuerdo que el primer testimonio, el primer reporte médico que nos dieron de mi hija Andrea fue: su hija nunca va a poder hablar, nunca se va a poder interrelacionar. Ella prácticamente va a vivir encerrada en una caja. Ese fue el reporte. Imagínate nada más que yo y que mi esposa sobre todo hubiéramos comprado eso y lo hubiéramos atesorado y lo hubiéramos etiquetado dentro de una caja. ¿Te imaginas? Pero nunca la vimos dentro de una caja. Y hoy canta canciones de cómo salió de esa caja. Porque ¿sabes qué? La fe en verdad mueve montañas. Y yo es lo que quiero compartirte esta mañana. Este testimonio que acabamos de escuchar de José Pablo. Él creyó y dijo: yo quiero estar en un mejor lugar. Yo quiero hacer algo diferente. Ya me cansé, ya me estanqué en esta empresa. Y de repente ese cambio pone una semilla de mostaza y ¡frum! De repente 2 semanas después le apareció un trabajo donde le triplicaron su salario. Oye, es que es pandemia, nadie, es más, cuida tu trabajo, lo vas a perder, Así es lo que el mundo te enseña, ¿sí o no? No, es el peor tiempo de emprender, ni se te ocurra, Cuando esta semana pasada, en la oración de varones, testimonio tras testimonio, tuvimos uno que nos dijo: ¿saben qué? Ya no oren, porque ya no puedo cumplir las órdenes que me están llegando. Ya no puedo, ya me pasó de la capacidad, bájenle tantito a la oración. Wow, ese es el reino de Dios, ¿sí o no? Estamos viviendo el reino de Dios. Si no, pues entonces todo esto que hacemos es: ay, qué bonito mensaje inspiracional, pastor, sí, ay, qué buena plática, sí, ya es. A los 3 días se acabó. Pero de repente, ¿qué? Llegan nuestros Goliaths, llegan nuestras montañas, llegan esos gigantotes. Y tú tienes que decir: yes, estos, igual que como lo dijo David, van a caer. Y yo voy a ver cómo se van a desintegrar. Y como dice la Escritura, va a haber caminos, Dios va a hacer caminos donde no los hay. Porque ese es nuestro Dios. Y si lo hizo antes, Él no cambia.
Tenemos que comprender eso. Es que en tiempos de Moisés sí pasaba eso. No, sigue pasando y sigue sucediendo. Y lo único que lo va a activar, ¿sabes qué es? La fe. Tu fe. Yo no puedo poner una medida de fe por más de que yo diga, Señor, en este momento, Padre, abre los cielos, una lluvia de fe sobre todos los que están viendo esta transmisión y los que hoy están aquí. Señor, incrementa su fe. Dios va a decir, ¿qué onda? Se salió del programa completamente. Así no opera Dios. Tú tienes que vivir tus pruebas. Tienes que vivir tus batallas. Y tienes que decidir, escúchame bien, cuáles son las buenas batallas. Nunca te metas en batallas que no debes de estar. Pregúntale siempre al Espíritu Santo, ¿esta es una buena batalla, Padre, o no? Antes de comenzar. Porque si es una buena batalla, escucha esto, toda buena batalla te va a promover. Toda mala batalla te va a fatigar, te va a cansar, te va a distraer, te va a desviar de tu propósito. Y así termina la vida, su vida, el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Qué hermoso saber y estar conscientes que discernimos entre las buenas y las malas batallas. El mundo muchas veces te va a enseñar a pelear malas batallas, porque son distractores. Y eso va a traer ansiedad, va a traer cansancio, fatiga, estrés y enfermedad. Pero cuando tú peleas una buena batalla, eso te va a fortalecer, porque el que ya venció va contigo. Y así es como son las cosas en el reino. Entonces, hoy tenemos que estar muy conscientes de esta palabra, de que somos seres espirituales y que realmente lo que dijo Cristo, dijo, si pueden orar así creyendo, nada les sería imposible. Y yo quiero vivir una vida donde vea las cosas así. No es ser idealista, esa es una etiqueta que pone el mundo. No, aquí no somos idealistas, somos realistas, cielícolas realistas. ¿Sí? Atraemos el reino de Dios donde todo lo imposible lo llevamos a ser posible. Y donde sí podemos cambiar reportes médicos. ¿Sabes cuántos testimonios hay aquí de reportes médicos que los médicos no se explican? Oiga, pues yo pensé que es que esto, las evidencias y todo, parecía que sí había esta enfermedad y estas células aquí y ya no están. Y cómo, ¿en qué estado debe de haber estado para haber escrito este reporte? No, se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Por qué? Porque hubo uno que puso una semilla de mostaza y la depositó ahí y floreció. Yo no puedo estar orando, no puedo estar declarando, no puedo estar ayunando y al mismo tiempo en aflicción. Es incongruente. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:5, dice, toda oración, todo lo que vayas a pedir, pídelo en acción de gracias, primeramente. Una acción de gracias es gozo anticipado. Es sabiendo que ya Dios ya me lo entregó y ya lo concedió. Yo no puedo estar afligido después de una oración de fe. Es incongruente, porque entonces quiere decir que esa oración fue hecha con temor, sin creerle a Dios. Esto grábatelo. Tú no puedes estar viviendo entre que, híjoles, que, y si no se sana, no, pero aquí dice la escritura que si vamos a orar otra vez, no, pero, híjole, es que ya dijo el doctor que, está complicada la cosa y ya le sacaron más placas y resulta que no, y que no oxigena y que quién sabe qué está pasando, pero tú estás firme en tu semilla de mostaza y de aquí nadie me mueve. Y de aquí mi estado de ánimo, de gozo, no cambia. Porque yo vivo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mi confianza está puesta en Él. No está puesta en lo que diga el médico. Lo que diga el médico vale, porque me va a ayudar a guiar mi oración. Pero el que tiene la última palabra es el que está
sentado en el trono, el omnipotente, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que puso y nos dio un nombre sobre todo nombre. Y si ese nombre es mayor que cualquier enfermedad, yo voy a quitar esto. Y esa es la oración que realmente es eficaz. Esa es la fe que hace que cualquier montaña se pueda mover. Amén. Así es que yo quiero invitarte de veras a examinar qué oraciones estamos haciendo, cuántas veces la estás repitiendo. ¿Realmente estás creyendo lo que estás declarando? ¿Y realmente estás creyendo que Dios ya te lo entregó? ¿O todavía estás en un tema ambivalente, que eres, no eres, me lo dará, no me lo dará? No, al que cree, todo le es posible. Y ya, por eso nos llaman creyentes, ¿verdad? Por eso sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza. Y el día de hoy, si Dios te eligió, Dios te llamó y Dios te va a respaldar. No hay vuelta de hoja. Amén. Así es, Padre. Gracias, Señor. Pues, gracias, Padre. Gracias, Señor. Pues con esto concluimos esta plática. Preparémonos para esta Semana Santa, que lo más hermoso a recordar es la victoria de Cristo en la cruz. Él claramente dijo en Juan 16: oigan, sí, en el mundo, mientras estén aquí, van a tener situaciones difíciles, complicadas, pero por sobre todo tienen que ver, tienen que recordar, tienen que meditar, tienen que ejecutar este pensamiento: yo ya vencí todo lo que hoy tú estás enfrentando. Y ese es nuestro Cristo, esperanza de gloria, en el cual hoy todas sus promesas son sí y amén. Ese es nuestro Dios.